en los canales de Xochimilco, muy cerca del bullicio de Ciudad de México, existe un lugar que desafía toda lógica y enfrenta a los visitantes con sus peores pesadillas. Es un rincón donde cientos de ojos sin vida observan cada movimiento y donde el silencio solo es interrumpido por susurros inexplicables. Este es el relato de la Isla de las Muñecas, un santuario de terror que comenzó con la tragedia de una niña y la obsesión de un hombre solitario. Todo comenzó en la década de 1950 en una pequeña chinampa perdida entre los canales de Xochimilco. Julián Santana Barrera, un hombre nacido el 22 de octubre de 1921 en el barrio de Asunción, decidió alejarse del mundo y vivir como ermitaño en este pedazo de tierra rodeado de agua. Julián era conocido por vender hortalizas en el mercado local. Un hombre común y corriente que nadie hubiera imaginado se convertiría en el creador de uno de los lugares más perturbadores de México. Una mañana como cualquier otra, mientras Julián recorría los canales cercanos a su isla, se encontró con una escena que cambiaría su vida para siempre. Flotando entre los lirios del canal, yacía el cuerpo sin vida de una pequeña niña. La tragedia ocurrió cuando la niña, nadando tranquilamente, se enredó con los lirios de la orilla y terminó ahogándose sin que Julián pudiera hacer nada para salvarla. Algunos dicen que escuchó sus últimos gritos de auxilio, otros que simplemente encontró su cuerpo ya sin vida, flotando como una hoja más en las oscuras aguas. Lo que nadie discute es que, desde ese momento, algo cambió en Julián. Comenzó a experimentar fenómenos que no podía explicar. Pasos en medio de la noche, susurros que venían de ninguna parte, el llanto de una niña cuando estaba completamente solo. Se han instalado aparatos, y sí, hay actividad paranormal, comentó años después González Franco, un guía turístico originario de Xochimilco, quien asegura que aún hoy se puede escuchar en las noches el llanto de una persona y susurros por toda la isla. Poco tiempo después de la tragedia, Julián hizo un descubrimiento aún más perturbador. Flotando en las mismas aguas donde había encontrado a la niña, apareció una muñeca. Algunos cuentan que era la muñeca de la niña ahogada, otros que simplemente fue arrastrada por la corriente. Para Julián, sin embargo, este hallazgo tenía un significado más profundo. En su mente afectada por la culpa y el aislamiento, aquella muñeca estaba conectada con el espíritu de la niña, que no pudo salvar. Aterrorizado por las manifestaciones sobrenaturales que experimentaba, y apenado por no haber podido salvar a la pequeña, Julián tomó una decisión que parecía lógica en su estado mental alterado. Colgó la muñeca en su casa como un amuleto para honrar a la fallecida y quizás para mantener alejado su espíritu. Este sería el primero de cientos de objetos similares que transformarían su hogar en un santuario macabro. Lo que comenzó como un simple acto para calmar su conciencia, pronto se convirtió en una obsesión. Julián empezó a recolectar más muñecas, rescatándolas de la basura o del propio canal. Cada vez que encontraba una, la limpiaba, la restauraba como podía y la colgaba en los árboles de su isla.
Para él, estas figuras no eran simples juguetes abandonados. Eran guardianes que mantenían a raya el espíritu atormentado de la niña. Con el paso del tiempo, la colección de Julián creció de manera exponencial. Muñecas sin brazos, sin piernas, sin ojos, cabezas separadas de sus cuerpos. Todas ellas expuestas a la intemperie, deteriorándose lentamente bajo el sol y la lluvia. Pronto, cada árbol, cada rincón de la pequeña isla, estaba decorado con estos inquietantes centinelas. Durante casi 50 años, Julián continuó con esta práctica, acumulando más de 1500 muñecas de todos los tamaños y estilos. Las personas que ocasionalmente pasaban en sus trajineras por los canales cercanos comenzaron a notar aquel extraño lugar. Al principio, observaban desde lejos, temerosos de acercarse a lo que parecía ser el hogar de un demente. Con el tiempo, sin embargo, algunos curiosos se atrevieron a visitar la isla, y al conocer la historia de Julián, comenzaron a traerle más muñecas para su colección. Con cada muñeca que añadía a su colección, Julián se aislaba más del mundo exterior. Se convirtió en un verdadero ermitaño, viviendo solo en su isla, rodeado únicamente de sus silenciosos guardianes de plástico y tela. Los pocos que lo conocieron en esa época describían a un hombre cambiado, obsesionado con proteger su isla y aumentar su colección de muñecas. Julián creía firmemente que las muñecas estaban vivas de alguna manera. Les hablaba, las cuidaba a su manera, y estaba convencido de que ellas mantenían alejado el espíritu de la niña ahogada. Para él, cada muñeca nueva que añadía a su colección era una protección adicional contra fuerzas que solo él podía percibir. Don Julián intentó ayudar, pero lamentablemente, lo único que hizo fue ser testigo presencial de la muerte de esta persona, explicó González Franco. Esa impotencia ante la tragedia parece haber sido el motor de su obsesión. A medida que la colección crecía, comenzaron a circular historias sobre fenómenos extraños en la isla. Visitantes ocasionales aseguraban haber visto muñecas que movían los ojos cuando nadie las miraba, o que cambiaban ligeramente de posición entre una visita y otra. Algunos decían escuchar risas infantiles cuando no había niños presentes, o sentir que eran observados por docenas de ojos sin vida. Estas historias, lejos de alejar a la gente, comenzaron a atraer a curiosos y aficionados a lo paranormal, convirtiendo paulatinamente a la isla en un destino para quienes buscaban experiencias fuera de lo común. Julián mismo alimentaba estas historias con sus propios relatos. Contaba a quienes se atrevían a visitarlo que a veces, en medio de la noche, escuchaba a las muñecas susurrar entre ellas, o que las encontraba en posiciones diferentes a como las había dejado. Para él, estos no eran signos aterradores, sino la confirmación de que sus guardianes estaban cumpliendo su propósito: mantener entretenido al espíritu de la niña para que no lo atormentara a él. Su vida transcurría entre el cuidado de su huerto, la recolección de nuevas muñecas y la constante vigilancia contra el espíritu que creía lo acechaba. El 17 de abril de 2001, a la edad de 80 años, Julián Santana Barrera fue encontrado muerto en su isla. Lo más perturbador es que, según cuentan, su cuerpo fue hallado en el mismo lugar
donde décadas atrás había encontrado el cadáver de la niña ahogada. Según su acta de defunción, la causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca, pero esto no ha impedido que surjan teorías más siniestras. Algunos dicen que, en sus últimos días, Julián le contó a su sobrino Anastasio que las sirenas querían llevárselo. Otros sostienen que fue el espíritu de la niña quien finalmente reclamó a Julián. Después de décadas de jugar con sus muñecas, la coincidencia de que muriera en el mismo lugar donde encontró a la niña alimentó aún más la leyenda de la isla y sus fuerzas sobrenaturales. Tras la muerte de Julián, su sobrino Anastasio Santana se convirtió en el nuevo dueño de la isla. Lejos de desmantelar la perturbadora colección de su tío, decidió mantenerla e incluso promoverla como atractivo turístico. La Isla de las Muñecas comenzó a aparecer en programas de televisión, documentales y artículos de prensa, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Hoy en día, llegar a la isla requiere un viaje de aproximadamente hora y media, en trajinera, desde los embarcaderos de Xochimilco. No todos los remeros están dispuestos a hacer el trayecto. Muchos, por superstición o miedo, se niegan a acercarse a lo que consideran un lugar maldito. Aquellos que logran convencer a un remero para que los lleve, se encuentran con un espectáculo verdaderamente perturbador. Cientos de muñecas desgastadas por el tiempo cuelgan de los árboles y estructuras de la isla. Muñecas sin ojos, sin extremidades, con el pelo enmarañado y la ropa deshilachada. Muchas están cubiertas de moho, telarañas e insectos, creando una atmósfera verdaderamente macabra. La pequeña casa donde vivió Julián aún se mantiene en pie, y dentro de ella, más muñecas observan a los visitantes desde cada rincón. Los visitantes que se atreven a pasar tiempo en la isla reportan experiencias que van desde la simple sensación de incomodidad hasta verdaderos encuentros paranormales. Algunos dicen sentir que las muñecas los siguen con la mirada. Otros aseguran haber captado en fotografías o vídeos muñecas que parpadean o giran ligeramente la cabeza. Se han instalado aparatos, y sí, hay actividad paranormal, insiste González Franco, quien también afirma que en las noches aún se puede escuchar el llanto de una persona y susurros que recorren toda la isla. Quienes han pasado la noche en la isla, generalmente equipos de investigación paranormal o temerarios que buscan emociones fuertes, describen experiencias aún más perturbadoras. Muñecas que parecen moverse en la oscuridad, risas infantiles sin origen aparente y la constante sensación de estar siendo observados. Un visitante que grabó un vídeo para YouTube comentó: apenas entrando en la isla, tenemos un cartel que dice: los intrusos serán cazados, destripados y destruidos. Eso es un gran mensaje para empezar esta gran aventura. La experiencia fue tan intensa que añadió: creo que nunca más en mi vida volvería a la isla de muñecas de noche. Actualmente, la Isla de las Muñecas se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más extraños y perturbadores de México. Aparece en rankings de los lugares más embrujados del mundo, situándose en el 5º puesto según algunas listas. A pesar de su fama, o quizás gracias a ella,
sigue manteniendo un aura de misterio y peligro. Lo que comenzó como el intento desesperado de un hombre por ahuyentar a un espíritu atormentado, se ha convertido en un santuario macabro que atrae a miles de visitantes cada año. Cada uno de ellos contribuye a la leyenda, ya sea trayendo nuevas muñecas para añadir a la colección, o compartiendo sus propias experiencias paranormales en redes sociales y blogs de viajes. Entre los canales de Xochimilco, donde la vida continúa su curso con las coloridas trajineras llenas de turistas y música, la Isla de las Muñecas permanece como un recordatorio silencioso de cómo el dolor y la culpa pueden transformar a una persona y crear un lugar donde la línea entre lo real y lo sobrenatural parece desvanecerse. Una pregunta sin respuesta. ¿Qué hay realmente detrás de la Isla de las Muñecas? ¿Es simplemente el resultado de la obsesión de un hombre atormentado por la culpa? ¿O hay algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión racional. Los miles de visitantes que han pasado por la isla a lo largo de los años tienen opiniones divididas. Algunos ven en las muñecas deterioradas meros objetos inanimados, testigos silenciosos de la tragedia y locura de un hombre. Otros perciben algo más siniestro, presencias que no pertenecen a este mundo y que han encontrado en estos juguetes abandonados vehículos perfectos para manifestarse. Lo único cierto es que, cada año, más personas se aventuran en los canales de Xochimilco para experimentar por sí mismas la inquietante atmósfera de la Isla de las Muñecas. Y cada año, nuevas historias de fenómenos inexplicables se suman a la ya extensa leyenda del lugar. La niña ahogada, Julián Santana, y sus muñecas forman ahora parte del folclore mexicano. Una historia que se cuenta en noches oscuras para provocar escalofríos. Pero para aquellos que han visitado la isla, que han sentido la inquietante mirada de cientos de ojos de plástico, que han escuchado susurros entre los árboles cuando no hay viento, la historia de la Isla de las Muñecas es mucho más que un simple relato para asustar a los niños. Es un recordatorio de que hay lugares donde nuestras peores pesadillas parecen cobrar vida, donde lo imposible parece posible, y donde el miedo puede transformarse en una presencia casi tangible. Si alguna vez decides visitar los canales de Xochimilco, tendrás que decidir si te atreves a pedirle al remero que te lleve a la isla. Algunos juguetes nunca están verdaderamente abandonados, y algunos espíritus nunca encuentran descanso. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo misterios ocultos, leyendas inquietantes y lugares olvidados, suscríbete al canal y activa la campanita.